Na, 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 na. Pa, na, 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 na. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, dependiendo del rincón del mundo donde nos escuches y nos veas. Bienvenidos, bienvenidas todos a un nuevo episodio de Dejando Huellas con Propósito, Transformando Vidas. De verdad que hoy es un programa especial, siempre lo hacemos en la noche, pero nuestra entrevistada se encuentra en España y bueno, los cambios horarios son 7 horas de diferencia, entonces decidimos hacerlo más tempranito. Este es un programa que no solo informa, sino que inspira, remueve, cuestiona y sobre todo transforma vidas. Hoy te damos la bienvenida, gracias a nuestro aval internacional, Cámara Internacional de Conferencistas y el respaldo de nuestros aliados, Synergy International Business School, formando líderes globales para los desafíos del siglo XXI, Impulso Estratégico, transformando ejecutivos en líderes excepcionales, y gracias a Conferencistas Sin Fronteras, impactamos vidas y creamos oportunidades sin límites. Y antes de arrancar, pero antes, si todavía no te has suscrito, hazlo ya. Dale allí, suscríbete y activa la campanita para que compartas también esta transmisión con alguien que esté atravesando un cambio profundo y necesite una brújula interna para reencontrarse consigo mismo. Hoy hablaremos de eso y más. Hoy quiero comenzar con algunas preguntas que sé que te van a tocar allá adentro. ¿Sientes que el mundo está cambiando tan rápido que no sabes cómo adaptarte? Una más, ¿te gustaría entender mejor quién eres y cómo navegar en estos tiempos de transformación? ¿Qué herramientas existen para reconectarnos con nuestro propósito en medio del caos externo? Y en este episodio abrimos un portal de sabiduría profunda donde exploraremos cómo herramientas como el diseño humano, la astrología psíquica o psicológica, mejor dicho, el arte, el color y la energía pueden convertirse en mapas internos para navegar el cambio de paradigma actual. No venimos a darte receta, no venimos a aconsejarte, no venimos a entregarte brújulas. Sencillamente vinimos a hablar de tu presente expansivo. Y en este viaje cósmico emocional tenemos el honor de contar con una guía de luz, una mujer sabia, creativa, profundamente conectada con su visión de transformar vidas desde el arte y la conciencia. Ella es Rocío, ella se proclama su nombre Rocío F. Cerdán, desde España, directora de La Estrella Blanca, terapeuta con más de 20 años de experiencia en gestión emocional y desarrollo del ser, arte terapeuta, expositora, creadora de un poderoso juego de cartas terapéuticas y apasionada del estudio del color, la energía y la transformación humana. Ha dirigido el Centro Alianza Universal en Tijuana, en México, y ha recorrido España compartiendo talleres, charlas, procesos de autoconocimiento que han dejado huella en cientos de almas. Entonces, sin más preámbulos, por acá, bienvenida, Rocío. Las Hola, pantallas y las cámaras son todas tuyas. bueno, muchas gracias. Qué bonita presentación, Henry. Y bueno, pues un saludo a todo el mundo. A ver, yo tengo el ego en blanco en diseño humano y gracias a presentadores como tú que leéis todo mi currículum porque yo me vendo fatal, pero bueno, es lo que soy y ya he aceptado, bueno, pues que vengo a trabajarme como todo el mundo. No, para mí de verdad, Rocío, es un verdadero privilegio tenerte con nosotros, y tener personas así que trabajan desde el alma, que trabajan, y tienes que creértela, o sea, así como tú dices, pues, has recorrido tanto campo, tanto mundo, tantas cosas bonitas que hay que expresarlo, definitivamente hay que expresarlo. Pero fíjate, para comenzar así, como para romper el hielo, todo esto,
¿Cómo comenzó este viaje tuyo hacia el mundo del autoconocimiento a través del arte, el color, la energía? Cuéntanos cómo te inicias en este mundo tan maravilloso, tan bello. Pues yo empiezo a pintar como a los 7, 8 años, que me operan de apendicitis y mi padre aparece con una caja de óleos en el hospital y bueno, pues en toda la convalecencia de esa operación empecé pintando y ya no lo he dejado porque realmente era algo que me calmaba y me ayudaba a conectar con lo que tenía dentro para expresar. Una niña súper tímida, y bueno, que después, conociendo mi diseño humano y la astrología de Huber, que ha sido lo que ha terminado de completar mi autoconocimiento, pues entendía qué pasaba con esa niña, ¿no? Pero así fue un camino muy bonito y sigue siendo, porque bueno, atrás tengo mis últimos cuadros, de los que quiero hacer una exposición en octubre o así, que se haya ya ido el calor y me dé tiempo este verano a pintar más. Y bueno, muy contenta, porque realmente ese fue el primer camino de expresión, de autoconocimiento y de transformación de todo ese mundo interno para sacarlo afuera. Qué bonito, que enhorabuena, ¿no? Enhorabuena, tu papá tuvo esa Sí, iniciativa, se le prendió ese bombillo de decir, oye, yo tengo que calmar a esta muchacha porque, claro, estar convaleciente en un sitio, estar postoperatorio, tienes que, bueno, dedicarte a hacer algo, pues, a tejer. Y bueno, qué bueno que te pusiste fue Pero fíjate, dijiste una palabra que me llamó la atención, ¿no? Esa niña tímida ponerse a pintar. ¿Consideras que en esos momentos tú te entregabas al arte, o sea, perdías tu timidez, te metías en ese mundo, sí, fíjate, tal vez sin previo conocimiento de qué pintar, ¿no? Porque tú tienes tu lienzo en blanco y muy bien puedes pintar paisajes, puedes pintar personas, puedes pintar mucha variedad, ¿no? Depende de tu imaginación. Pero cuéntanos, ¿qué fue eso primero que dibujaste y de repente, wow, se te prendió el bombillo, como dice uno, y pintaste otra cosa? ¿Y cómo te fuiste adentrando, ¿no? En ese mundo del diseño? Pero cuéntanos estos primeros cuadros. el primer cuadro que pinté, que estrené esa caja de óleos, fue el árbol que tenía enfrente de mi balcón, de mi habitación. Buenísimo. Sí, entonces empecé pintando árboles. Al principio, como te da miedo ese lienzo en blanco, lo que pintas es lo que tienes a la vista, ¿no? Entonces he Claro. copiado mucho, pues lo que da igual, lo que hubiera en la habitación, porque no solo pintaba en mi habitación, me iba al salón, me iba y luego ya finalmente a la calle, ¿no? A pintar también lo que veía en la calle, pero no fue sino años después que ya me atreví a conectar con mi creatividad, de la imaginación, pero al principio era todo copiar, copiar, copiar. Y de hecho no tomé nunca clases de pintura, o sea, yo las clases de artes plásticas que nos daban en el colegio, ahí es donde yo practicaba y aprendía algo, pero en realidad clases de dibujo como tal, ya las primeras que tomé fueron en mi carrera. Yo soy arquitecta de interiores, entonces una de las asignaturas que teníamos era de dibujo artístico, pero ya tenía 17 años. O sea, hasta entonces era autodidacta y Y sigo siendo. ya estabas adelantada, ya tenías ya experiencia en esa parte ya. Sí, sí. Pero bueno, apasionante. Y de hecho, Has eso fue tenido, lo que me llevó a estudiar arte terapia, ¿no? Porque fue mi primera claro, incursión. ya lo profesionalizas, pues ya no es una cuestión empírica, Sí. sino ya algo un poco más profesional. Ahora, Mm. cuéntanos, Rocío, ¿has tenido la oportunidad de hablar con tu papá y decirle, haberle dado las gracias y decirle, oye, papá, gracias por haberme llevado ese kit, ¿no? Mm. De dibujo y todo esto? ¿Sí has tenido la oportunidad de decirle? Sí, sí. Y además, fíjate que mi padre fue el primero que también me proporcionó la posibilidad de hacer mi primera exposición.
porque en aquella época conoció a precisamente a una persona que hacía entrevistas en la radio y esa persona me hizo una entrevista y me conectó con la posibilidad de hacer una exposición, o sea que ha sido el que me ha ido abriendo puertas en esto, ya no está, pero bueno, mi primer fan. Sí, oye, buenísimo, buenísimo esa parte, ¿no? De que tal vez ni siquiera vamos a decir, bueno, fue un apoyo y te obligó, nada de esto, o sea, todo se fue dando así tan tranquilo, ¿no? Se fue abriendo en ese mundo. Qué belleza, de verdad que sí, bien, bien bonito. Tener ese tipo de apoyo, ¿no? Ese tipo de orientación. Y a pesar de que fíjate que ya de una manera profesional estuviste estudiando todo eso y pudiste aplicar ese arte y todo esto, bueno, encajó completamente, ¿no? Y si no Sí. encajaba, te la inventaste y bueno, te la creaste. Exactamente, sí, sí. Sí, No, porque buenísimo, además buenísimo. en, en, eh, en ese empezar con el tema de la arteterapia, yo misma por iniciativa personal realicé esa tesis de la influencia del color sobre el estado de ánimo, que por tenerlo yo, por hacer algo que yo pudiera documentar desde mi experiencia y tener algo para mí. O sea que no me lo pidió nadie, pero bueno, como me gusta investigar y sobre todo cuando me apasiono en algo, lo destripo hasta el final, pues hice esa tesis de la influencia del color sobre el estado de ánimo y es que es así, o sea, es una maravilla. Pintar... No, es que los colores tienen que influenciarnos. Yo recuerdo que tuve la oportunidad en estos tipos, por ser migrante y todo esto, tú sabes que hay que trabajar en ciertos trabajos, valga la redundancia de lo que salga, ¿no? Entonces, una oportunidad me contratan para pintar un cuarto. Entonces, yo llego y bueno, me pongo mi traje de trabajo y todo esto. Y cuando destapo la pintura, es pintura negra, ¿no? Entonces yo llamo a la señora se había ido a comprar a la tienda en la cuestión y yo espero. Oye, desesperado la llamo por teléfono, me dice, señora, disculpe, creo que se equivocó, me trajo fue la pintura, una pintura negra. Dice, no, sí, es que mi hijo quiere que le pinte todo el cuarto de negro. Y entonces yo, wow, o sea, primera vez en mi vida que yo veía un cuarto de negro, a menos que sea, no sé, un estudio creo que los estudios de fotografía, creo que tienen que pintar todo de negro y todo esto, ¿no? Sí. Resulta ser que el chico es rockero, o en su momento era rockero, y entonces quería todo negro y después hacer unos dibujos blancos. Y bueno. Pero sí me llamó la atención y yo decía, oye, el último color que yo escogería para pintar mi cuarto sería negro, ¿no? Pero sí, eso debe influenciar y obviamente te debe gustar y todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pero bueno, entre gustos y colores. Pero fíjate, entrando, el tema de hoy es mapas para navegar el cambio de paradigma. Yo te iba a decir el cambio climático, imagínate tú. Sí. El cambio de paradigma. Bueno, ahorita estamos en cambio climático ya en España, estamos en verano. Sí, nos está cambiando el clima a calor abrasador. Sí. Me estoy No, poniendo bueno, yo me como... encuentro en una ciudad demasiado bella, Cuenca. Ahorita estamos, pues, ¿cuántos grados? Aquí estaríamos a 30 y pico, no lo sé, no he Estamos salido a a la 14. calle. Ahora, sí, 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 explícanos un poquito para entrar como en materia, Rocío, ¿qué es eso de cambio de paradigma? Porque la gente, al tú decirle, mira, cambio, eso no sé, parece que en el cerebro se activa algo, dice, de rechazo. Nadie le No, gusta no. cambiar, nadie quiere cambiar. Sí, no, eso, o sea, decirle a alguien, por ejemplo, tú tienes tu pareja y decirle, mira, es que tú tienes que cambiar. O sea, eso es, bueno, Horror, pues, horror, porque horror. tú dices, ajá, y va a salir ahí esa pared, no decir, bueno, ¿y por qué voy a cambiar yo y por qué no cambias tú? Entonces, bueno, es entrar en temas bastante fuertes. Pero ¿cómo es eso de cambio de paradigma? ¿En qué consiste el cambio de paradigma? ¿Realmente tengo que cambiar ante el paradigma? O sea, ¿cómo ocurre esta parte? Cuéntanos. A ver, estamos dejando una forma de ser humanos, de seguir a maestros afuera, de dejar dogmas y religiones
para conectar con nuestro propio maestro interno, nuestra propia voz de sabiduría, sin seguir a nadie más. Necesitamos hacer un trabajo de conexión con el ser, ser auténticos y naturales sin seguir a otros. Está bien que podamos tener modelos que de pronto nos inspiren, porque se trata de eso, de inspirarnos, pero al final llegar a nuestras propias conclusiones y a nuestra verdad interna. Eso es lo que ese es el cambio que está empezando a vivir el ser humano con este movimiento de los planetas transpersonales, sobre todo con Plutón, que es el que marca la era de Acuario, dejando la era de Piscis, que es eso que decía antes, ¿no? El seguir a maestros, el ser discípulos. Y ahora tenemos que ser nosotros nuestros propios maestros. Entonces viene una época muy bonita para el ser humano, pero que queramos o no, están cambiando los paradigmas porque la psique del ser humano, la forma de pensar, las creencias que antes nos sostenían y nos valían, ya no tiene que ver con lo que somos ya y vamos a ser más rápido. Entonces, como nuestra forma de ver la vida está cambiando sí o sí, pero por la influencia planetaria, por todos los tránsitos de los planetas transpersonales que nos tocan desde muy profundo. O sea, el ser humano no tiene posibilidad de quedarse anclado en el pasado. Entonces, como todo eso está cambiando y nuestra mentalidad también va al movimiento del planetario, pues se nos rompen las estructuras mentales. Entonces, es algo que no decidimos nosotros de forma consciente. Nos viene impuesto por todo el movimiento que hay, que no vemos, pero que sí sentimos, porque somos todos sensibles. Entonces, no es una cosa de creer, no son creencias, es esa influencia que sí o sí sentimos por estar dentro del sistema solar. O sea, así de claro, o sea, no podemos defendernos de eso. Entonces, cada uno lo vivirá de una manera, pues, según su carta astral, que es una de las cosas en las que yo estoy apoyándome en toda esta transición, es en el diseño humano y en la carta astral desde la astrología de Huber, que es la astrología psicológica. Porque lo que nos da estabilidad y seguridad es conocernos, conocer nuestro diseño, conocer cuáles son las herramientas que traemos desde el momento en que nacemos para apoyarnos en toda esta transición, que sí o sí, si lo conocemos, lo vamos a vivir conscientemente y tomando las decisiones desde nuestra responsabilidad, y si no, nos va a llevar de los pelos el cambio, porque no vamos a saber por dónde nos dan los palos, ¿no? Entonces es mejor conocerlo. Tú has dicho algo muy importante, Rocío, de verdad que hay muchas personas, habemos muchas personas de que de repente no creen esto de la parte de la alineación de los planetas, de la luna, del sol, de los astros, de tus signos zodiacales, cuando naciste, todo esto, o sea, y todo tiene un porqué, un para qué, ¿no? Anteriormente no existían ningunos adivinos ni nada por el estilo. De hecho, los reyes, los grandes reyes de la historia medieval y todo esto han tenido sus astrólogos, ¿no? Mira, dime cómo está la luna, dime cómo está esto, cómo está lo otro. De una manera muy jocosa, muy chistosa. Por ejemplo, yo soy particularmente, digo, oye, es que te pegó la luna, te está pegando la luna, de todo esto. Pero tú has dicho algo muy importante, que así tú le prestas atención a esto, o no le prestas atención, todo va a continuar. O sea, los astros van a seguir, la alineación planetaria y todo este tipo de cuestiones van a... Entonces, o te adaptas o tienes conocimiento, buscas información de qué trata esto, cómo hago yo para, por supuesto, beneficiarme de eso y cómo puedo sacarle provecho y cómo puedo estar como más tranquilo, porque yo puedo decir, no, hay luna llena, pero para nadie es mentira de que la luna incide en las plantas, incide en el mar, incide en muchas cosas. Ahí incluso hay procesos de siembras específicas cuando está la luna llena, todo esto, ¿no? Entonces, obviamente eso existe,
Entonces no podemos escapar de esto. Entonces una persona que vaya a sembrar y no tenga este conocimiento, pues sencillamente, bueno, se va a estrellar. Oye, ¿qué pasará? ¿Qué esto, lo otro? No, resulta ser es que tienes que alinearte con todo esto porque si no, no vas a tener éxito, ¿no? Pudiéramos decirlo así Claro, en la parte de la ciencia. hay una frase en la astrología que me encanta y es que los astros se inclinan pero no obligan, ¿no? La influencia está ahí y lo puedes sentir y le puedes dar las explicaciones que tú quieras, pero cuando tú tienes conocimiento de qué está pasando, pues entonces ya decides qué hacer con eso que estás sintiendo, ¿no? Y esto de astrología y unida a diseño humano, que si tú conoces cuál es tu tipo de diseño humano, qué centros tienes definidos y cuáles tienes sin definir, sabes en qué centros estás sintiendo esa energía. Porque cuanto más centros tienes sin definir o en blanco en tu carta de diseño, vas a saber si esa información, energía, la estás recibiendo ya sea a nivel planetario o de las personas que te rodean, si la estás recibiendo en el plexo solar o las emociones, si la estás recibiendo en el bazo o en tu seguridad interna o tu inseguridad, si la estás recibiendo a nivel mental, porque te abruma de pronto, te duele la cabeza, te sientes presionado mentalmente. O sea, es que tanto diseño humano como la astrología son mapas para que tú conozcas desde dónde tú eres vulnerable y desde dónde tú tienes herramientas que te ayudan a estar más anclado en ti. O sea, diseño humano te dice cuál es la información que tú traes de serie en el momento de nacer y desde donde tú estás influyendo a los demás, y los centros que tienes sin definir o en blanco, desde donde los demás te están afectando o influyendo energéticamente. Entonces, el conocer para mí lo que me ha dado más estabilidad, que yo también he vivido momentos de transformación y de crisis, lo que me ha asentado en mí es diseño humano y astrología. Para mí son los mapas que ahora mismo tengo más claro, porque me ayudan a tratar a las personas que vienen a No, mi fascinante, fascinante, terapia, fascinante. por dónde van los tiros para esa persona, ¿no? Yo veo su diseño humano y veo su carta astral y ya sé qué me va a pedir en consulta, porque tengo los dos mapas que se complementan entre ellos, que me están diciendo en qué momento pudo esa persona tener algún Sí, problema con definitivamente. mamá, con papá, en qué época de su vida, en qué edad, qué es lo que está viviendo ahora por la edad que tiene. Es fascinante. O sea, no No, puedes decir como dicen allá en España, como dicen en hasta que España, no. alucinante, alucinante. Sí, sí. Ahí sí que puedes decir, te conozco porque estoy viendo tu carta astral y tu diseño y sé cómo eres y quién eres, lo que vienes a hacer. Ahora, Rocío, ¿qué síntomas pudiéramos decir? El cambio está ocurriendo. Quieras tú o no quieras, te montes, como que dicen, el bus, te montes en el tren, te montes como tú quieras representarlo físicamente, pero el cambio está ocurriendo definitivamente. Entonces, o continúas o te quedas, ¿no? Pero fíjate, ¿qué síntomas emocionales y qué síntomas energéticos pudieran estar experimentando hoy muchas personas sin entender su origen? ¿Cómo saber esto de que, oye, así como tú dijiste hace rato, oye, es que tengo una presión en la cabeza o siento que tengo mucho energía, no sé, ¿qué síntomas pudiera tener esta persona que sin entenderlo está ocurriendo, pues? A ver, síntomas es que depende, porque a lo mejor lo que sientes es mucha inestabilidad emocional o incluso que te despiertas de madrugada y estás con un proceso de insomnio y no sabes qué está pasando. Es que son muchas cosas, porque cuando tú no te conoces a ti mismo, lo más normal es que le eches la culpa a la pareja porque no se lleva bien contigo, al hijo porque no es como tú quieres que sea, a papá y a mamá porque nunca os habéis entendido. Entonces, quien echa balones fuera siempre va a tener un porqué, porque el otro, porque fulanito, porque mi jefe, porque el trabajo no me gusta, pero cuando tú te conoces y ya realmente eres
responsable de lo que creas en tu vida, pues ya las cosas cambian. Entonces miras hacia adentro para ver qué es lo que tú tienes que equilibrar dentro de ti para que las cosas funcionen afuera. Porque los demás siempre van a ser un espejo de lo que hay dentro. No podemos seguir culpando a los demás de mi incomodidad o de mi desequilibrio. Entonces, sí es verdad. Cosa que es más fácil, ¿no? Cosa que es más fácil echarle la culpa a los otros, echarle la culpa Claro, al país, al claro, gobierno, a tu pareja, a tu entorno, claro. pero no, o sea, yo considero que pudiera ser, pudiéramos llamarlo, Rocío, tienes que tener un despertar consciente. Sí, así es. Así es. Y de eso que sabes de tu diseño, cuáles son tus centros sin definir o en blanco, entonces ya puedes saber si tienes tu mente sin definir que no estás diseñado para darle vueltas a los pensamientos. Yo, por ejemplo, tengo mis 2 centros de la cabeza definidos. Yo vengo a pensar. Y mi responsabilidad al tener este centro de la cabeza definido es inspirar a los demás con mi conocimiento. Pero las personas que vienen con este centro en blanco o sin definir se abruman cuando piensan o cuando están junto a personas que lo único que hacen es hablarle de sus preocupaciones, terminan con la cabeza hecha un bombo. Entonces, si tú conoces tu diseño, ya te cuidas más y sabes de dónde puede venir ese desequilibrio para decir basta, para poner un límite y decir no, tengo que cuidarme, tengo que saber con qué personas sí puedo estar y me siento cómodo y con qué personas tengo que poner ciertos límites para no emborracharme de la energía que no soy yo. ¿Vale? Entonces, cuantos más centros tienes sin definir o en blanco, más susceptible de condicionamiento del entorno tienes. Y Claro, más, si recibes esa energía, saber cómo canalizarla, qué rechazar, claro, qué agarrar y qué beneficiarte de ella, ¿no? No, exactamente. Y fascinante. también algo muy importante, y es que mucha gente viene a mí diciéndome, es que se me ha debido de pegar la energía de fulanito, de menganita, límpiame energéticamente, y es más fácil de lo que creemos, porque simplemente con decir, a ver, ¿quién soy yo y quién no soy yo? Y hacer así, es decir, todo lo que no soy yo y es mi energía, fuera de mí. Pero es un empoderamiento consciente, de decir, cerrar los ojos, nadie es bueno ni malo, solo que con qué me elijo quedarme. Y ya está, es entrar en relajación, cerrar tus ojos, respirar, unas respiraciones profundas, quizá darte una ducha templada para liberarte de todo el estrés de afuera, de las proyecciones de los demás, de los debo de, tengo que, y estar tranquilo en casa, quedándote con tu propia energía y no salir corriendo a salvar a nadie, ni a escuchar a nadie, ni a atender a nada, ni pues darte tu momento de respirar, de conectar contigo y estar tranquila o tranquilo. Por Pero igual, acá, vuelvo a repetir que me encanta, o sea, los demás no son ni los malos ni los buenos de tu vida. Tú eliges qué sí y qué no dejas entrar en ti. eso es importante, ¿viste? Eso es importante porque siempre catalogamos o etiquetamos cosas, eso es malo, pero eso es malo para quién? ¿Eso es malo para ti o es malo para el otro? ¿Es malo para la humanidad? O sea, entonces, no existe un bueno o un malo, sencillamente son situaciones distintas y son maneras de pensar distintas y bueno, somos distintos. Mira, por acá tenemos un saludo, Ángela Sí. Cerdán, La Torre. Felicitaciones, saludos para ambos. Ay, gracias, gracias por el saludo para mí. Excelente encuentro, gracias, gracias, gracias. Y bonita Ángela, tenemos el mismo apellido, creen que somos amigas, pero creen que somos hermanas, Ah, pero bueno, no. ajá, te iba a decir, no, esto tiene que ser familia, aquí no hay pele. Sí, no, no. Ella es peruana, yo española, pero bueno, creo que Imagínate tú, tengo qué bueno, ¿no? ancestros ahí en Perú, así que a ver si hacemos un viaje juntas a Perú y Qué bueno. Ángela, gracias, gracias por saludarnos y por vernos desde Perú. Este, no, fascinante, fascinante. Este es un tema que de verdad, fíjate, vivimos en un mundo donde tenemos que tomar decisiones y desde que inicia nuestro día son tomas de decisiones. Hoy me levanto, no me levanto, desayuno primero, después o sea, todo son decisiones. Ahora, ¿cómo puede, si podemos colocarle, vamos a poner responsabilidad, ¿no?
¿Cómo puede el diseño humano y la astrología psicológica ayudarnos a entendernos y tomar mejores decisiones? ¿Cómo pudiéramos engranar esa parte del diseño humano, la astrología psicológica y todo esto que tú manejas para ayudarnos nosotros a tomar buenas decisiones o mejores decisiones, vamos a decirlo así? Pues mira, a mí me gusta empezar con diseño humano para que la persona ya empiece a conocerse a nivel energético, conocer su propósito de vida, que el diseño humano en la cruz de encarnación te dice lo que vienes a ser, ya seas carpintero, cocinero o empresario. Hay una aportación que tu ser hace en esta encarnación, que es la vida te va a orillar a que eso se dé. Y, por ejemplo, mi cruz de encarnación es la cruz de las explicaciones. Y mírame, explicando mi saber interior, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a diseño humano y leí mi cruz de encarnación, dije, es que es así. O sea, me vi reflejada en ello, ¿no? Son cosas que no son cuestionables porque lo sientes adentro que es así, que están hablando de ti. Entonces, diseño humano, por ejemplo, habla de que la humanidad somos 5 grandes grupos: generadores y un subtipo que es generador manifestante, proyectores, reflectores y manifestantes. Cada tipo tiene una estrategia de vida. Un generador y un generador manifestante, la estrategia es responder a las invitaciones de la vida a través de tu red de contactos, ¿no? Por ejemplo, Henry, ¿quieres formar parte de este equipo? Y tú, como generador o generador manifestante, si tienes el sacro definido, que los generadores tenemos el sacro definido, es el centro sacral, que es el centro de la sexualidad, del placer de vivir, de la creatividad, de la productividad. Entonces conectamos con ese sacro y dice, me gusta la idea, o esto no es para mí. El sacro siempre habla de forma gutural, se nos escapa el qué rico, ¿no? Entonces, los generadores, que somos la mayoría, un 70% de la humanidad, siempre debemos responder a esa invitación de la vida, no iniciar. No somos emprendedores, no debemos iniciar un negocio desde cero. Esos son los manifestantes, que son un 8%, 9% de la humanidad. Los manifestantes son los emprendedores, los que inician los negocios desde cero, son la libertad con patas, se les tiene que dejar ser. Y estamos acostumbrados a que lo queremos todo controlado, los niños los queremos controlar y un niño manifestante genera rabia si lo quieres controlar, lo tienes que dejar ser en libertad, que pruebe, que se equivoque y que regrese, ¿vale? Luego están los proyectores, que son alrededor de un 21% de la humanidad, que son los guías, son los que están, esos niños que están apegados a mamá hasta que ya son grandes, porque necesitan primero ser guiados, porque luego son los que van a guiar a otros, son los que ven los dones naturales de los demás. Pero les cuesta ver sus dones propios, por eso están apegados a papá y a mamá hasta que ya son bien grandes, ¿vale? Y luego están los reflectores, que solamente son un 1% de la humanidad, que son los que tienen todos los centros energéticos en blanco o sin definir, que son los que son más sensibles de toda la humanidad, pero vienen a censar los grupos que están en orden, las personas que son auténticas, que están conectadas con su ser y los que no. Pero para ellos son los únicos que no están bajo la influencia del sol, sino de la luna. Entonces, no deben tener las grandes decisiones de su vida, sino hasta que pasan 28 días, que es un ciclo lunar, no deberían tomar una decisión. Porque cada día es distinto al otro. Están tan abiertos que unos días se sienten de una manera, al día siguiente se sienten de otra y al otro de otra, porque tienen todos esos centros que son como radares que continuamente están sensando al entorno, que no son débiles, pero sí son sensibles, ¿vale? Entonces, si cada uno de estos grupos hiciera su función con naturalidad, toda la vida sería distinta, porque entenderíamos que nos estamos complementando, no compitiendo.
Pero bueno, eso todavía estamos un poco a gatas de lo que debe ser la humanidad. Estamos en proceso de crecimiento, todavía nos queda un poco. Sí, sí, todavía tenemos el plástico pegado en este tipo de información. Pero bueno, ahí vamos, paso a paso. Ahora, no, interesantísimo, interesantísimo. Un tema, esto no es para hacerlo en una hora, esto es para hacerlo en 2, 3, 4, 5 horas, porque de verdad que es un tema muy extenso, muy bonito. Y entonces, mientras te vas adentrando en ese mundo, descubres esto y descubres lo otro. Entonces, hay bastante, hay bastante. Claro. Hay bastante Yo, tela a que... mí me gusta, ya te digo, empezar con el diseño humano y luego continuar con la carta astral, porque también, dependiendo de esos centros que tú tienes en blanco sin definir, así vas a sentir los cambios planetarios. Porque, ya te digo, los puedes sentir más en el ego, en la dirección del ser, en las emociones, en la raíz. Entonces, dependiendo de cómo estás asentado en el yo, en tu diseño, así te vas a dejar llevar por esos movimientos de una manera o de otra. Entonces, es una información que se complementa, ¿no? O sea, la carta astral con el diseño. Apasionante. Eso te iba a preguntar, Rocío. Eso te quería preguntar, Rocío. Suponiendo que yo como ser consciente, ¿no? De alguna manera busco ayuda. Porque tú no andas, Rocío, tú no andas por ahí, mira, ven acá para leerte la carta astral, mira, ven acá, o sea, no se puede. Coaching, nosotros nos dijeron, coaching no pedido, coaching no dado, ¿no? Entonces, si yo de manera consciente, Endri Caripa decide, oye, Rocío, mira, no sé, tengo un desorden energético, estoy pensando mucho, siento que todo el mundo se me acerca y yo lo rechazo, o sea, tengo un conflicto, ¿no? ¿Cuál es ese? Y anoten, tomen nota, busquen su cuadernito, su hojita y su papel. ¿Cuál sería, lo dijiste ahorita, ¿no? Pero me gustaría repetirlo. ¿Cuál sería ese proceso inicial? Bueno, mira, ese ABC. Primero yo te voy a hacer esto, segundo haces esto, tercero haces esto. O sea, ¿cuál es ese paso a paso que debería, que yo quiero saber, pues? Entonces, como tú dijiste ahorita, bueno, para saber el propósito hacemos esto. Entonces, ¿cuál sería ese primer paso? Bueno, primero vamos a hacer esto, segundo esto, tercero esto. Pues lo primero es conectar con el diseño humano para que la persona se conozca. Ok. Y que ya vaya tomando contacto con quién es, porque hemos aprendido mucho de pequeños, hemos imitado a papá y a mamá, lo que hemos visto en la familia, en la sociedad, lo que nos han querido inculcar, que en el momento que tú conectas con diseño humano empieza a desaprender y a quitarte de encima un montón de cosas que no eres ni te interesan, pero que como que obligado por el entorno, como que has ido acatando, ¿no? Como borreguito. Y entonces, una vez que conectas con tu diseño, empieza a quitarse cosas. Y entonces ya, a mí lo que me gusta es no solamente entregar el dossier de diseño, que sí, que yo te lo voy a explicar y lo vas a entender porque ya me empeño yo en que lo entiendas y hasta que no lo entiendas me suelto, pero luego, si quieres que te acompañe en un proceso para sanar tu relación con papá, con mamá, entender esa niña o ese niño, ya me ayudo de la psicología, astrología psicológica, que me dice qué tipo de niño has sido, porque dependiendo de dónde está tu luna y en qué casa está tu luna, voy a saber cómo ha sido ese niño o esa niña, cuáles han sido sus vivencias, cuál es su relación con mamá, sobre todo, cómo es su relación con su sol, cómo se ve a sí mismo, cómo le ve el entorno desde su ascendente. Entonces, pues, ¿dónde están esos planetas que son los personales y los transpersonales? Pues ya empieza una guía de ruta, ¿no? De su propia historia. O sea, hay un punto de partida, pues ya tú sabes qué información le puede dar a esta persona, ¿no? Porque claro. pueden haber muchas personas que tienen problemas y resulta ser que a medida que tú estás haciendo esta sesión, pudiéramos decirle un nombre, la sesión, es donde él se va a redescubrir y va a decir, oye, sí, es que, bueno, siempre, como dijimos anteriormente, no siempre le estamos echando la culpa, no, eso fue culpa de mi papá, o culpa de fulanito, culpa de esto, o sea, queremos echarle la culpa al otro y desprendernos, pero resulta ser que lo estamos viviendo, pues. Entonces, es una manera de desprendernos tal vez de ese problema,
de desprendernos de ese pensamiento que tenemos esa carga encima y mientras sigamos con ese peso no vamos a avanzar. Entonces, muy bonito esto. Eso se llama madurez. Es lo que nos toca cuando maduramos. El dejar de culpar a papá y a mamá, porque al fin y al cabo es tu alma la que ha elegido ese camino. O sea, Claro. es una cosa muy bonita de la astrología de Huber es que estudiamos también la carta nodal y es ver cuál es tu tendencia del pasado, o sea, desde tu nodo norte, qué es lo que se te hace más fácil, cuál es tu tendencia, lo que ya a lo mejor has aprendido en otras vidas, si es que crees en otras vidas, o en el pasado tuyo de esta vida, porque es lo que ya sabes hacer, es tu tendencia. Pero el camino de evolución, que es el nodo norte, es hacia donde sí se dirige tu madurez y tu transformación como ser humano, ¿no? en esta vida. Entonces, tiene que haber un antes y un después cuando trabajamos en eso. Y bueno, evidentemente en una sesión no se va a solucionar la vida porque Claro. necesitamos más, pero bueno, si tienes 40 años y te has pasado 40 años teniendo un hábito tóxico, pues en una sesión evidentemente no se va a cambiar las tornas, ¿no? Tienes que poner conciencia, hacer trabajo consciente, pero vamos, que no es un trabajo de años, no. Una vez que tomas conciencia y sabes, llega a ti ese conocimiento, ya no hay marcha atrás, ya no puedes dejar de ver eso que has visto. Claro. Cuando de pronto se ilumina una habitación, ya no hay oscuridad, o sea, ya no puedes fingir que no ves lo que hay en la habitación. Claro, ya se te abrieron los ojos, ya estás metido ahí en Claro, el... ya no hay para atrás. Y eso es lo que pasa con diseño humano y con la carta astral. En el momento que tú tomas conciencia de por qué te has, propuesto que tu alma transite por ciertas experiencias y etapas, pues ya no tienes más remedio que rendirte a eso y asumir la responsabilidad, ¿vale? Yo me he propuesto, me he marcado estos mapas para transitarlos, pues me voy a empoderar, voy a saber qué es lo que tengo como herramienta base y voy a caminarlo con conciencia. Es así. No, fascinante, fascinante. Yo me imagino, yo te imagino, fíjate, ¿cómo te imagino yo, Rocío? Yo te imagino así como toda pudiera ser una profesional mecánica, ¿no? Que uno llega con el carro todo desbaratado, todo mal, y uno llega y dice, bueno, Rocío, aquí estoy, ya ve qué tengo, revísame. Entonces, claro, tú como profesional, como ya con esa visión, tú sabes, bueno, lo primero que voy a hacer es esto. Habrán herramientas que con esa persona no lo vas a usar, ¿no? Porque tienes un abanico de herramientas fascinantes que Sí. puedes aplicar esto, puedes aplicar lo otro. De repente, como tú dices, pues no va a durar años para esa mejora, porque no es una cura, porque no es una enfermedad, es una mejora. Sí. Y es una mejora consciente, ¿no? Ya tú sabes que tienes algo y estás buscando esa luz. Entonces, obviamente hay herramientas distintas para diferentes casos. Tal vez utilizas nada más dos herramientas con una, pero a lo mejor con otra persona sí utilizas la mayoría de las herramientas, todo esto, ¿no? Entonces, obviamente está en tu capacidad profesional decidir, bueno, vamos a utilizar esto, esto y esto, y en el menor tiempo posible, ¿no? Esto ocurre, ¿es así? Sí, a ver, cuando las sesiones son presenciales, puedo utilizar la kinesiología para testar el cuerpo Ok, y me involucro más en el cuerpo en el proceso. Evidentemente, cuando las sesiones son online, la kinesiología no la puedo usar, ¿no? Por lo menos en presencial, no puedo tocar, ¿no? Porque sí me gusta mucho el presencial, porque suelo poner las manos y la persona se calma, o igual puedo tumbarlo en la camilla y tocar ciertos puntos para que esa persona se relaje. Entonces es distinto online que claro, claro. presencial. Pero sí tengo herramientas para presencial y para online. O sea que si no puedo utilizar una herramienta, lo suplo con otra y evidentemente el proceso es distinto, pero bueno, nada es casual. Yo sé que... Y además me dejo llevar también mucho por mi intuición, porque yo me conecto y cada sesión es distinta y cada persona es distinta también. Entonces, confío mucho en el momento
confío en la persona y en el por qué está conmigo y me dejo llevar mucho, la verdad. No, de verdad que sí, debe ser fascinante y como tú dices, pues el person to person, tú puedes de alguna manera palpar la energía, puedes transmitir tu energía hacia la otra persona, aunque eso Sí. no inhibe también, porque aquí de manera online yo siento una buena vibra, yo te decía que a lo mejor el wifi va a fallar, se va a caer la señal, qué sé yo, porque hay demasiada energía. Entonces, A ver, la buenísimo. energía no entiende ni de tiempo ni de distancia. Eso, y por eso estamos en la época cuántica, ¿no? O sea, ya hay cosas que sí requieren un tiempo, una maduración y otras cosas que son en el momento, instantáneas. Así Mira, que, por bueno, aquí tenemos, vamos a hacer un break por acá, tenemos saludo de QAC, no sé qué quiere decir, QAC AC. Buenas tardes, felicidades, excelente información. Gracias, gracias, gracias. muchas gracias. Cuac, 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 cuac. Un placer, muchas gracias. No, no, de verdad que este es un tema súper, súper, bueno, pues, súper chéverísimo, como dice. Ahora, hablando de la parte del arte, el papel del arte, ¿considera que existe? Eh, yo sé que sí, pero de repente tú los confirmas, una sanación interior. O sea, a través del arte yo puedo sanar muchas cosas, puedo reflejar muchas cosas, puedo tal vez Sí. desahogarme, puedo plasmar muchas cosas que tengo en la mente en el arte. Sí, porque el puro hecho de ponerte a pintar, a utilizar los colores, que cada color tiene un mensaje, una vibración, una frecuencia, ya te ayuda a estar metida o metido en lo que estás haciendo y te calma la mente. Es como una meditación activa, ¿no? Como cuando te pones a bailar o, o a caminar o a hacer ejercicio, que realmente estás en lo que el cuerpo está sintiendo. Cuando estás pintando, baja el volumen mental, baja la intensidad de los pensamientos que estás. Si te pones música suave, preferiblemente sin letra, mejor, porque te ayuda a relajarte y estar conectado nada más que con el color, con la figurita que estás pintando. Por ejemplo, pintar mandalas puede ser una buena cosa. Hay muchos cuadernos de esos que solamente está el mandala dibujado en blanco y negro y tú tienes que rellenar los espacios con los colores. Eso es súper relajante. Y ya otra cosa, si ya quieres nota, sí, cómprate un lienzo en blanco y un compás y unos lápices y ya haz tu propia creación, pero no hace falta saber pintar para hacer unos dibujos con mandala y estar metido ahí en el proceso. Y es muy sanador, desde luego. Mira, nos hacen una pregunta por acá que tiene que ver con el tema que estamos tocando. Antonio Rojas, desde Lima, Perú. Saludos, Antonio. Muy bueno el tema, gracias. En la actualidad, ¿qué tan importante es el arte? Tomando en cuenta tanta tecnología que hay hoy en día. Pues. Pues el arte siempre es para todos los gustos. Hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos. Hay personas que le gustan más los cuadros, otras las esculturas, otras la cerámica. Pero yo estoy hablando del arte en el que tú te involucras para pintar, no tanto el arte para ir a ver exposiciones, que también está muy bien. Y en mi caso yo pinto, yo conecto con la persona y con la energía de la persona y le pinto algo a esa persona por inspiración, porque yo trabajo así. Pero yo no sé si este hombre me está preguntando por el arte en general, pero yo creo que al final el artista lo que hace es expone su sentimiento del momento, entrega una parte de sí a la obra. Y cuando esa obra está terminada, la entrega al mundo. Ya deja de ser parte del artista para ser otra cosa. Claro. Entonces, si esa otra cosa que tú has entregado al mundo encuentra a alguien con el que conecta, pues pasan cosas. ¿Qué cosas? No lo sé. Eso ya tiene que ver con la obra y la persona que adquiere esa obra. Entonces, Es una interpretación muy, muy personal, ¿no? claro, es muy personal porque lo que para mí un cuadro
me mueve ciertos sentimientos o recuerdos o emociones, a lo mejor para ti te mueve otras cosas o no te mueve nada. O no Entonces mueve eso es nada. impresionante. Sí, es difícil, ¿no? Cuando hablamos del arte en sentido macro, en sentido general, es Sí, difícil porque hay muchos tipos de arte. Yo lo puedo interpretar de una manera. He ido a diferentes exposiciones, vamos a decir, de arte. sí, Recientemente un amigo se graduó en esa parte de arte y veía cuadros y para mí, o sea, voy a ser sincero, para mí a lo mejor no tenía ningún sentido y de repente veía otro que sí le veía, lo sí, veía de otra manera, en otra dimensión, porque eso es entrar en otra dimensión, sí, definitivamente. sí. Yo, por ejemplo, para mí es No, no, un sí, súper bueno, espero regalo. que hayamos respondido, Antonio. Bueno, que nos diga, ¿no? Si él nos puede decir, a lo mejor si se refería a otra cosa, que nos lo escriba y encantada le añado. Lo que decía es que cuando yo hago una exposición, para mí es un regalo Claro, enorme decía el Rocío que poder para ti es un poner, súper regalo, ¿qué? claro, es para mí un regalo el poder poner mis cuadros, porque o sea, me encanta verlos todos juntos, todo el color, porque yo utilizo mucho contraste de color. Y entonces se llena la habitación de color y para mí es un éxtasis. O sea, la afortunada soy yo al poder hacer una exposición. Si además la persona le gusta el cuadro y se lo lleva, pues yo feliz. O sea, no me desapego de la obra, no, yo sé que pinto para entregarlo al mundo. Hay cuadros que siguen conmigo porque no se los han llevado, pero no porque yo me haya negado a venderlos. O sea, que entiendo que Claro, esa tú lo estás exponiendo, pues. es un Mira, por intercambio, aquí, Ana ¿no? María Pérez Zapata. Hola, guapa. Qué interesante es esto de seguir tu mapa. Es algo que me apasiona. Gracias, Ana María. Gracias, Ana María. Guapa. Fíjate, por acá hacen una pregunta muy interesante, de verdad que sí, te le iba a preguntar, pero igualito ya nos preguntaron por acá. Dice, ¿qué es un mandala? Para los que no conocen este mundo de la parte del arte y la parte Pues mira, de trabajar la eh, mente y todo esto. los mandalas son esos cuadros que utilizan los lamas tibetanos, los budistas, que saben que son como figuras geométricas con muchos colorines. Lo que se pretendía cuando los lamas empezaron a pintar mandalas de hace ya, pues yo no sé, la de miles de años, era encontrar un equilibrio entre cuerpo, mente y alma. Y es una forma de meditar de forma activa, utilizando el color. Entonces, yo empecé pintando mandalas, bueno, yo empecé pintando árboles, ya os dije, pero sí he tenido una última etapa de pintar mandalas con geometría y color. Y mis mandalas del inicio eran como mucho más geométricos y luego yo fui incluyendo pues partes de más realistas. Y ya esta última etapa he metido pues paisaje, marinas, dentro de esos. He mezclado un poco el mandala en sí más geométrico con elementos orgánicos. Entonces ya he hecho yo mi propio mandala con mi sello, ¿no? Con mi firma, más creativa, porque si no solamente repetir geometría, pues ya llega un momento en que ya pinté tantos que me aburría, necesitaba ser más creativa. Y entonces ya lo abrí a hacer una mezcla ahí de orgánico con geometría. Entonces ya he encontrado mi propio estilo. Claro, y como tú dices, esto es milenario y va a Es tener una milenario. interpretación distinta, ¿no? Porque si te va a dar un dibujo donde tú vas a colorear, eh, considero yo que no, nunca va a ser una coincidencia de que tú lo pintes de una manera y otra persona lo pinte con los mismos colores, con todo esto. O sea, totalmente una interpretación distinta. Pero te sirve para relajarte y expresar vamos a decir, ese mundo artístico, ¿no? La parte de los colores. Claro, sí. Y sobre todo eso, que sea un acto de conexión contigo, con tu parte más tranquila, más sabia, más relajada, para que baje tu volumen mental y puedas conectar desde otro ángulo. Ah, mira, Ángela. Mira, por acá nos dice Ángela, los cuadros de Rocío tienen una conexión terapéutica que es individual
y destacable. El arte es dual, la expresión del artista y personal desde lo que recepciona cada uno. Ella es artista destacable. Ah, gracias, Ángela, por... Muchas gracias, Ángela. Tienes una fan por allí, tienes una fan. Sí, sí, muy bonita, Ángela. Ajá, fíjate, por acá nos hace, Ana María nos hace una pregunta. ¿Por qué a pesar de tener conocimiento sobre ello, estamos viviendo una profunda tristeza con lo que no te identificas? Pues yo creo que estamos en ese cambio tan grande que hasta que realmente despertemos a esa maduración que decía antes, tenemos que soltar muchas cosas que ya nos sirven. Y tenemos que vivir ese profundo duelo que nos da el cambio. O sea, el cambio es adentrarnos a algo desconocido y tenemos que aprender a transitar eh, eso desconocido y a caminar sobre el vacío, porque cuando hacemos ese cambio de dejar viejas estructuras para abrirnos a lo nuevo, hay un espacio de vacío que no puedes agarrarte a ningún lado, no te puedes agarrar a lo que antes te servía porque ya no te sostiene, pero lo nuevo tampoco está todavía ahí, con lo cual estás ahí en tierra de nadie y eso es un duelo, eso es un duelo. Entonces, hasta que asumes ese duelo y sueltas dolores antiguos, porque ya tampoco nos sirve el vivir en el drama ni el mantenernos en ser víctimas, porque no somos víctimas de nada, ni de nadie. Realmente, ahora mismo, tal y como estamos, hay muchas partes de caótico en la política, en la economía, en la sociedad en sí, porque ya en la educación, madre mía, la educación, obsoleta completamente. Entonces, todo eso tenemos que ir dejándolo y tenemos que dejar que muera y tenemos que vivir ese duelo de la transición. Entonces, pues bueno, habrá cosas que nos cueste más, otras cosas que nos cueste menos, pero lo ideal es mantenernos en esa actitud de que vengan las actualizaciones a mí, no bloquear esas actualizaciones que sí o sí tienen que atravesarme, tienen que operar en mí, tienen que mover cosas, hacer espacio para lo nuevo y soltar. Yo, como decíamos antes, bromeando, Henry, lo de flojito y cooperando, ¿no? Eso. Debe ser nuestro mantra, o sea, abierta a las actualizaciones, las conozca o no, sea consciente de ello o no, pero me abro, me rindo a la transformación y muero a lo que creía ser para abrirme a lo que... Importantísimo, tenemos que tomar conciencia, tenemos que tomar conciencia de dónde estoy, qué está ocurriendo, qué me está pasando, qué pudiera pasar, pero sin pensar mucho en ese futuro, ¿no? Porque siempre estamos Claro, ansiosos por el futuro y mañana y el mes que viene y el año que viene y esto y entonces obviamente eso nos hace daño. Pero fíjate, estamos hablando de un tema, retomando el nombre del tema, mapas para navegar el cambio de paradigma. Cuando hablamos de mapas, por ejemplo, yo me siento perdido, me siento distraído, me siento desenfocado, tal vez emocionalmente, ¿verdad? No me siento conectado con el mundo, con todo esto. Entonces, cuando hablamos de mapas, voy a hablar de herramientas para poder conseguir mi propósito, para poder conectarme con el bienestar, con la plenitud. O sea, existe esa relación de estoy perdido, aquí está el mapa, pero si tienes tu propósito, vas a poder vivir a plenitud, con bienestar. O sea, hay esa conexión allí, ¿no? claro, porque mira, es lo que decíamos antes que realmente nos despistamos. Una mente sin definir no viene a pensar, pero si piensa, se pierde en las decisiones, tiene que bajar al corazón. La mente no es para tomar decisiones en tu vida, es para guiar a otros. A lo mejor sí puedes aconsejar a otros porque vas a ver mucho más claro lo que el otro necesita, pero las decisiones personales, si eres generador, las tienes que tomar desde el sacro. Me gusta, amo a lo que voy a decir sí o no. Eh,
si tienes el corazón definido, tú tienes que ser tu propia dirección, pararte y tomar las decisiones desde lo que te da paz. Si tienes, por ejemplo, el plexo solar, que son las emociones, definido, tu estado de ánimo siempre va a ser fluctuante. Vas a tener una ola de euforia, de expansión, de me estoy enamorada del mundo, y luego otra de introspección, de autocuidado, de casi melancolía, pero no confundirla con la depresión. Entonces, una persona que es emocional en diseño humano siempre está en su ola arriba y abajo. Pero lo ideal es que cuando sabes eso, es que no lo vivas a picos, no lo vivas como una euforia desenfrenada y luego una Una depresión que caída. me quiero morir, sino entender cómo es tu diseño, que va a ondas. Entonces, cuando no eres emocional como yo en un diseño humano, yo he sido siempre muy sensible y lloraba hasta con el telediario. Yo decía, pero ¿por qué soy tan sensible? Claro, cuando yo entendí que no era emocional, que yo multiplico por 20 las emociones de los demás, he dicho, si yo no soy, yo no vengo a estar en esa ola, vengo a estar planita y tranquila, pero tengo que aprender a gestionar esas emociones que me sacan de onda. O sea, tiene que haber un equilibrio, definitivamente tiene que haber un equilibrio con Claro, ciertas ondas, subidas y bajadas. claro, pero una persona emocional no puede estar estática. Su diseño le dice que siempre va a estar en esa onda de arriba y abajo, pero ni eufórica ni dramática. Sin Claro, embargo, claro. un no emocional viene sí a estar en esa paz y en ese equilibrio cuando aprende a gestionar su centro sin definir. ¿Sí? Claro, Es que claro. hay tantísima información en diseño humano que, claro, hablar de forma general es difícil, porque si yo tengo una Claro, claro. carta No, de y diseño, cada caso, cada tengo persona es la mía. distinto, pues, como tú lo Claro, dices, cada cada caso persona es es distinto. distinta, entonces, pero bueno, ya te digo, es muchísima información, es mucha información la que te da el Sí, sí, diseño no. humano. Incluso en tu interés, en cómo amas, en tu interés en la sexualidad, cuáles son tus miedos más profundos, cuáles son las herramientas que tienes, ya te digo, para gestionar a nivel emocional, cuáles son tus intereses en el amor, cuáles son tus intereses en cómo te comunicas, qué es lo interesante para ti escuchar o hablar. O sea, es una radiografía Tú sabes, preciosa de eh, una persona. Rocío, tú que hablas ahorita con este tema, siempre se habla, y lo he hablado en otros programas, siempre se habla de esa parte, no, de mi media naranja, de mi arma gemela, y siempre estamos buscando aquella pareja perfecta, ¿no? Mm. Ahora, dinos tú, ¿cómo sería, si pudiéramos ponerle ese nombre de pareja perfecta, cómo sería esa pareja ideal? Mezclando todo esto, todas estas herramientas que tú tienes, como para que las personas que están ahorita que están atravesando por un proceso tal vez emocional con su pareja, fija, vamos a decir, llámese esposo, esposa, o novia, novio, o tiene una relación ahí medio estable, algo raro allí. Pero, ¿cómo sería esa media naranja que se habla mucho? Me encanta esta pregunta, porque para mí todas las relaciones son perfectas, Sí. todas, porque ¿cómo aprendemos si no es a través del otro? Entonces, por muy mala que sea la relación, es perfecta porque te ayuda a crecer. Entonces, todas las relaciones, y si son relaciones de pareja, que es nuestro... Yo tengo un montón de talleres sobre las relaciones. Es que si no te relacionas con el otro, ¿cómo creces? ¿Cómo maduras? ¿Cómo te conoces? Entonces, diseño humano sí tiene bueno, contrastas una carta con la otra y ya te puedes decir dónde coincidís, dónde tenéis trabajo que hacer para sentiros de verdad en armonía. Pero sobre todo, si quieres llevarte bien con la pareja, si conoces su diseño humano, puedes aceptar y comprender por qué actúa de una determinada manera, te guste a ti o no. O sea, es que lo primero en las relaciones es aceptar al otro tal cual es, no querer cambiarlo para empezar, ¿no? Eso ya lo Exactamente, sabemos esa es la pregunta, porque siempre queremos de que aquella o aquel cambie, pero claro. ajá, y tu cambio. O sea, o es necesario cambiar.
que se Porque ajuste también a está la lo que yo mejora, ¿no? quiero. Porque tiene que haber la mejora también, porque no, yo soy así y yo voy a morir así y bueno, si tú me quieres, me aceptas así. Pero, ajá, ¿y cómo es ese así? O sea, yo soy muy déspota o muy cariñoso. O sea, ahí está, ese tema es tan interesante, de verdad que sí, Sí, demasiado. pero es que para empezar, cuando tú te conoces a ti mismo y eres fiel a tu diseño, eh, ya te quieres mucho más y te aceptas y te conoces y sabes cuáles son tus límites, cuáles no debes pasar. O sea, y eso también en la carta astral te lo dice, porque tu Saturno, dependiendo de dónde esté tu Saturno, también te dice si te es fácil poner límites o no, que esa es otra. Pero bueno, dependiendo de dónde que se te dificulte, pues entonces ya sí sería cuestión de trabajarlo en terapia. Pero cuando tú te conoces y te empoderas y te amas y te respetas, ya hay ciertas cosas que no toleras en una relación. Y entonces ahí tienes con todo el amor del mundo decir, mira, es que si no llegamos a un acuerdo, lo mejor es que tú tomes tu camino y yo el mío. Y sin drama, sin drama. Sin cortavenas ni nada de eso. Mira, no somos compatibles porque yo no estoy dispuesto a aceptar ciertas cosas que me dañan y que tú no quieres cambiar. Entonces, pues, oye, tan amigos, porque cuando hay distancia emocional y física, las cosas se viven de otra manera. Y además, Diseño Humano siempre recomienda que varios días a la semana tú duermas solo o sola para que te conectes con tu propia energía y te desidentifiques de la energía de tu compañero o de tu compañera, o de tus hijos, de tu lo que sea, ¿vale? Para que conectes con tu Ojo, ser. se está aclarando, dormir solo, no con otra pareja, ¿no? Sí, no, solo, solo, sola. Mira, por acá nos dice Ana María, nos dice, wow, ¿cómo me identifico con eso? Sí, yo también me identifico mucho, yo soy, pudiéramos decirlo en un lenguaje Siempre llorando coloquial con y María. criollo, yo soy muy llorón, de verdad que sí, yo soy llorón y sentimental, wow. Entonces, fíjate, ella dice, a ver cómo lo voy a aprender a gestionar, ¿no? Sí. Yo sigo llorando como Bambi, sí, sí. A ver, está bien que, o sea, cuidado, ¿eh? Que el que vengamos a trabajar el centro emocional y a estar más estables no quiere decir que nos volvamos insensibles y que nos volvamos una placa de hielo. Claro, No, no claro. estoy diciendo eso, ¿eh? Que sí, Es que gestionar, no es conectamos con inhibir la las emoción, emociones, pero no la sufrimos. O sea, la sentimos, claro. pero no la sufrimos, que es distinto. ¿Mm? Pero Exacto, exacto. cuando Así sí, que cuando tranquila, llegas Ana a ser... María, no vas a seguir siendo Bambi. Puedes mejorar esa parte. Sí, sobre todo que luego Bueno, no vas Ana a estar... María, sí, mi querida Rocío, ¿dónde te pueden ubicar? ¿Dónde te pueden encontrar las personas? ¿Cómo te pueden encontrar? Si quieren una sesión, si quieren llevar ese mapa para navegar el cambio de paradigma. ¿Cómo te ubicas en las redes sociales? Pues tengo canal de TikTok, tengo canal de YouTube, Instagram también. Entonces, como Rocío, bueno, es que hablado, sobre todo el WhatsApp, si quieres lo podemos poner, que por WhatsApp enseguida si me da el número de teléfono me Ahí donde comunico yo. dice, ahí abajo donde dice publicar un comentario, puedes colocar tu WhatsApp, puedes colocar Vale, o lo hacemos, aquí abajo van a haber comentarios, aquí debajo del video van a haber comentarios. Rocío va a colocar sus redes sociales por allí, su WhatsApp, su TikTok, todas las redes sociales que ella maneja de manera activa para que la puedan seguir y puedan conectar con ella, ¿no? Acuérdense que si hay sesiones por vía digital, si están de manera presencial, Rocío se encuentra en España. ¿En qué parte de España, Rocío? en Murcia, En en el sur de Murcia. España. Hombre. Con un calor sabroso que va a hacer ahora ya, a partir de Sí, ya. está entrando el verano por allá. Mm, Bueno, mi querida Rocío, ha sido de verdad una conversación
profunda, inspiradora, reveladora, de un despertar. Pero antes de cerrar, ¿qué mensaje final le darías a quienes hoy nos escuchan, nos van a ver, que se sienten confundidos, que se sienten atrapados por el miedo, la incertidumbre del cambio? ¿Qué mensaje final le pudieras dar? Esa inyección allí. Pues que conecten sobre todo, primero cerrar los ojos y respiración profunda. Poner una sonrisa en el rostro, una sonrisa en el corazón, todo está bien. Todo va a pasar, quiera yo o no. Así que lo mejor es fluir. Si tengo herramientas, las pongo en funcionamiento. Y si no, simplemente confío. Porque las resistencias lo único que hacen es ponernos ansiosos o depresivos, ponernos de mal humor, y eso no es vivir. Entonces, lo ideal es poner una sonrisita, y lo que no entienda ahora lo entenderé mañana. Y hay cosas que no vamos a entender nunca. Entonces, lo que no voy a entender lo tengo que soltar. Y lo más importante es que yo esté en paz, pase lo que pase. Entonces, respirar, relajarnos y soltar, lo más importante. Entonces, vamos a centrarnos en lo que realmente nos inspira y nos llena el corazón de alegría o de paz. O sea, neutralidad o amor. Esa es la solución, que es para mí lo más importante. Gracias, Rocío. De verdad que sí. Bueno, familia, de Dejando Huellas con Propósito, transformando vidas. El cambio de paradigma no es el enemigo, definitivamente no es el enemigo. Es un despertar de almas, de sentir, de tantas cosas internas. Es la gran oportunidad para reconstruir nuestra existencia desde la verdad, desde la conciencia, desde la autenticidad, de lo más profundo de nosotros. No se trata de controlar el cambio, lo decíamos hace rato, no se trata de controlar el cambio, sino de aprender a navegar con un mapa que salga del alma, que salga de adentro, del corazón. Tú eres ese mapa, ¿ok? Tú eres esa brújula. Solo necesitas volver a mirarte con conciencia. Vete en el espejo y verte con amor y con profundidad. Nos vemos en el próximo episodio con más herramientas para expandir tu propósito, tu liderazgo y tu luz interna. Si este episodio te ha inspirado, recuerda, dale like, dale me gusta, compártelo con alguien que necesita una brújula interna. Y, por supuesto, acuérdate, suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos maravillosos episodios. Este programa no es solo una conversación, recuerda, es un mapa para tu alma. Gracias por dejar tu huella con nosotros, Rocío. Y bueno, y a todos los que estuvieron presentes, los que participaron, gracias enormemente. Por acá Ana María Pérez nos pone muchas gracias. Escucharte siempre es un placer. QAC, y que vaya todo bien. Igualmente para todos ustedes. Gracias, Rocío. Ha sido un verdadero placer. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana o en el próximo programa. Gracias.